Bueno, antes que nada, gracias por asistir. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Luis Fernando Montes de Oca y soy parte de los mentores de la incubadora de RocketU. Ahorita platicaré un poco más sobre RocketU. Este workshop tiene toda la intención de que ustedes, pues precisamente que tienen la intención de emprender, darles estos primeros pasos de cómo es el emprendimiento, cómo podemos empezar, de dónde podemos empezar, etcétera, etcétera. Vamos a ver también un poquito de la metodología de Design Thinking, que es una metodología que ayuda muchísimo a crear emprendimientos, ideas, va llevando pues cierto control en la evolución de tus primeras ideas. Justo vamos a estar hablando de esto, ¿no? Si ustedes están aquí es porque tienen toda la intención de emprender o están con esta iniciativa de quiero emprender, o estoy empezando un emprendimiento o ya llevo tiempo con una idea. Estaremos hablando mucho de eso, ¿no? Es parte de lo que nosotros hacemos. Ahora bien, es importante definir y tener muy claro qué es una startup y qué es una empresa. Nosotros somos una incubadora de startups, entonces aquí vamos a definir muy bien la diferencia entre una startup y una empresa como tal. Una startup es una institución o una empresa que tiene varios factores muy fundamentales. Lo básico es que resuelve un problema real, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en las grandes startups, no sé, Uber, Airbnb, etcétera, etcétera, están resolviendo un problema real. Tienen tres variables fundamentales. Uno, son altamente escalables. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar en diferentes ciudades y en diferentes países. Ejemplo, ¿no? El dueño de Airbnb les aseguro que no conoce, digo, yo soy de México y les aseguro que no conoce ciertas ciudades donde hay Airbnb, donde puedes rentar un Airbnb, pero son ciudades pues muy, muy pequeñas. Estoy casi seguro que pues obviamente no ha de conocer los cientos de ciudades que hay en Airbnb, ¿no? Entonces es una variable muy importante de las startups, que son altamente escalables. A eso nos referimos con escalabilidad. La segunda es que tienen incertidumbre. Siempre hay un elemento de incertidumbre. Oye, sí funcionará, Uber funcionará, Airbnb sí funcionará. Siempre hay un elemento de incertidumbre en las startups. Y el tercero es que son disruptivos en la industria. ¿Qué quiere decir esto? Que rompen con el status quo, que rompen con la industria, ya saben, Uber, con todo el tema de los taxis, Airbnb, con todo el tema hotelero. O sea, siempre son ese elemento en la industria que incomoda. Entonces, eso es un elemento importante de las startups. También cuando hablamos de startups, tiene un crecimiento muy diferente a una empresa tradicional. Acuérdense que estamos viendo la diferencia entre una startup y una empresa tradicional. La empresa tradicional pues va creciendo, tiene a lo mejor crecimientos, si los consideramos muy buenos, de 14% anual, 20% anual, es ya un crecimiento demasiado, demasiado bueno. Y las startups es muy diferente. Al inicio es este famoso valle de la muerte donde quizá todavía no estás creciendo lo suficiente, pero sí tiene un elemento de exponencialidad, un elemento donde empiezas a crecer de manera muy, muy, muy acelerada. Y estamos hablando que para que se considere una startup, estás creciendo doble dígito mensual, o sea, un 10, 15, 20% mensualmente, y esto te lleva a crecimientos anuales pues tremendos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia también entre las startups y las empresas pues tradicionales. Y aquí déjenme les platico un poco de mi emprendimiento. Esta es la gráfica de nuestros primeros meses. Yo tuve un emprendimiento que se llamaba Loudrive, era como un Uber, pero para mujeres, donde todas las conductoras eran mujeres y todas las usuarias eran mujeres. Nosotros lo lanzamos por ahí de marzo del 2017, todavía no teníamos como métricas instaladas y demás. A partir de junio empezamos a meter métricas y si se dan cuenta, pues aquí tenemos un crecimiento pues muy bajo, muy plano, la verdad ahí nos empezamos a cuestionar todos, ¿no? Incluso hasta los empleados, oye, sí funcionará, ¿no? Ya llevamos 6 meses en el mercado y esa es la gráfica que les enseño, ¿no? Es cuando todo mundo se empieza a volver impaciente. Es el famoso valle de la muerte. Oye, sí funcionará, no funcionará, lo que lanzamos está bien, no está bien. Entonces, eso es algo típico de las startups, pero como esta gráfica lo dice, hay una exponencialidad. O sea, eso es muy diferente a una empresa tradicional. A nosotros, ¿cuándo nos pasó esta exponencialidad?
En septiembre del 2017 hubo un evento desafortunadísimo en la ciudad de Puebla. Yo sé que ustedes nos están viendo de diferentes países, Colombia, Panamá, Perú, etcétera, etcétera, algunos también de México, pero bueno, yo lancé esta aplicación aquí en Ciudad de México, llevábamos ya 6 meses, como les decía, sin tanto crecimiento, y desafortunadamente la problemática, lo que nosotros, y ojo con esto, tienes que estar muy pendiente de qué problema es el que verdaderamente estás resolviendo. Nosotros que estábamos resolviendo la problemática de que las mujeres se sentían inseguras, incluso en autos privados como Uber, Cabify, etcétera, etcétera, pues se evidenció. ¿Por qué? Porque desafortunadamente asesinaron a una mujer en un Cabify en una ciudad cercana a Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando el problema pues se evidencia y tú estás resolviendo algo que realmente pues impacta un problema, pues ahí es donde solito el emprendimiento crece, ¿no? Entonces ahí nos empezaron a buscar diferentes medios, se dieron cuenta que nosotros ya llevábamos ahí tiempo, que había una aplicación de mujeres para mujeres, entonces ahí fue cuando realmente empezamos a crecer muchísimo. Y se acuerdan que les había dicho que en 6 meses no crecíamos y demás. Esta era nuestra gráfica de demanda. Vean todo lo que se impulsó. De hecho, me acuerdo perfecto que un viernes nos fuimos con 7,500 descargas y el lunes regresamos con 75,000 descargas. O sea, crecimos 10 veces en un solo fin de semana. Obviamente era una locura, éramos un equipo muy pequeño, pero eso es lo que les comento. Ese es el elemento de exponencialidad que tienen las startups. Muy, muy, muy diferente a lo que es una empresa, ¿no? Y aquí podemos ver las diferencias muy claras entre una startup y una empresa tradicional. Una startup es diseñada desde sus inicios para un alto crecimiento, ¿no? Por eso muchas veces están relacionadas con tecnología, porque es una forma muy fácil de poder llegar a muchos lugares, a muchos países y ciudades, ¿no? Lo que les platicaba de Airbnb, les aseguro que hay muchos directivos que ni siquiera conocen físicamente todas las ciudades en las que están, porque pues esa aplicación se puede instalar y demás y te subes como para subir tu Airbnb no necesitas ir a una oficina, ¿no? Entonces, desde su inicio están diseñadas para eso, para un alto crecimiento, a diferencia de las empresas tradicionales que operan con un modelo de negocio conocido. ¿A qué me refiero? A lo mejor si tú quieres poner un restaurante, pues a lo mejor ya no tienes que inventar muchas cosas, simplemente cambias el menú, cambias la receta, pero el modelo de negocios de un restaurante pues siempre va a ser el mismo, ¿no? Una startup siempre se basa en una innovación, una alta innovación, por eso se habla mucho y cuando tú generas una startup te van a preguntar mucho, oye, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es ese valor o esa innovación que tienes? Tiene que ser algo realmente diferenciador. ¿Por qué? Porque si no, como les decía, una empresa tradicional, pues es de poca innovación, a lo mejor solo, no sé, si vas a poner una empresa de pantalones de mezclilla, pues a lo mejor el diseño lo cambias tantito, pero la forma en cómo se hacen los pantalones de mezclilla no va a cambiar mucho, ¿saben? La startup, lo que les platicaba, crece de manera exponencial y es el caso que yo les platicaba de primera mano, como en un fin de semana puedes crecer 10 veces literal, porque pues es una aplicación y la pueden descargar de manera muy fácil y empezar a pedir servicios. Igual las conductoras se pueden empezar a subir, a registrar, etcétera, etcétera. Entonces el crecimiento es muy rápido, es muy exponencial. En las empresas creces de manera lineal, lo que les platicaba, ¿no? A lo mejor un buen crecimiento es un 14%, 20% anual, es muy buen crecimiento, cuando a diferencia de las startups, pues eso tiene que ser, perdón, en las empresas es anual y en las startups eso es mensual, ¿no? Obviamente una startup tiene muchísimo riesgo. Hay una frase muy buena en finanzas que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces las startups tienen una probabilidad de fracasar muy, muy, muy alta, pero por lo mismo que lleva un riesgo muy alto, el rendimiento es muy alto. O sea, si le pegas en un alto riesgo, tu rendimiento va a ser demasiado, demasiado grande. Y ahorita voy a platicar un poquito de cómo se financian estos emprendimientos y demás. Y en las empresas sí hay un riesgo porque nunca lo vas a mitigar al 100%. Ejemplo, si tú pones un restaurante, y ahorita vamos a poner un caso de un restaurante, porque ahí es
quiero que vean cómo siempre se puede empezar con este tipo de metodologías que les voy a enseñar. Pero, ejemplo, si tú pones un restaurante, pues a lo mejor el riesgo pues no es tan alto porque pues ya hay en la zona ciertos restaurantes que han pegado y a lo mejor tú llevas un elemento diferenciador de comida italiana o comida mexicana o comida colombiana o algo que es diferenciador, entonces el riesgo pues sí está implícito, pero no es tan alto como en las de las startups. Y la forma de financiarte, esto es algo muy importante. Las startups, la fuente de financiamiento es capital externo y aquí se conocen como los fondos de venture capital. Estos fondos que se dedican específicamente a invertir en emprendimientos de alto riesgo, porque así están diseñados esos fondos. Ellos quieren invertir quizá en 10, 20 startups y saben muy bien que 17, 16 startups van a fracasar y su rendimiento lo van a sacar solo de 2, 3, 4 startups que generen de su portafolio. Ese es todo un tema y eso se llama Venture Capital. Eso también lo enseñamos aquí en la incubadora. A diferencia de las empresas la mayoría de las veces pues empiezan por ahorros o préstamos. Quizá la forma de iniciar una empresa pues es, o sea, el capital es mucho más alto, tiene menos riesgo. A lo mejor, oye, quiero poner una empresa de pantalones de mezclilla, pues a lo mejor necesito comprar una máquina que produce los pantalones, etcétera, etcétera. El capital va a ser grande, pero el riesgo va a ser un poco menor. En cambio, en una startup puedes empezar, y ahorita platicaremos de cómo puedes empezar casi, casi con cero. ¿Por qué? Porque lleva mucho riesgo, obviamente tienes que hacer muchas cosas para que tu emprendimiento vaya sustentándose por sí mismo, pero ahí es donde llegan los ángeles inversionistas y te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú ya validaste tu idea, está buena, ahora vamos a invertir en ti un capital semilla. Ahorita platicaré un poquito más de eso, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta que yo creo que todos nos hacemos, ¿no? Y como decía, si ustedes están aquí es porque tienen esta iniciativa de emprender y felicidades por eso, porque no todos lo tienen y también no es para todos. O sea, el emprendimiento, si ustedes lo sienten y quieren emprender, pues es algo que es único y quizá no todos pueden emprender. Entonces, por eso es importante que se acerquen a nosotros para que empecemos a platicar sobre eso y reduzcan el riesgo de falla, ¿no? ¿Cómo empiezo? Esa es la principal pregunta. A ver, ¿y cómo le hago? ¿Cómo empiezo esto? Uno, si tengo poco dinero, ¿qué puedo hacer? Y ya lo hablábamos, una startup y una empresa. Si quieres poner un restaurante, pues a lo mejor te va a salir un poco más caro, una fábrica y demás, que también hay su forma de crearlos barato. Y ahorita pondré un ejemplo de eso. Si quieres poner un startup, puedes empezar pues con muy poco dinero. Lo más importante en cualquiera de las dos, tanto en una startup como en una empresa, es crear un MVP. ¿Qué es un MVP? Es un mínimo producto viable. Lo van a escuchar muchísimo en el ambiente emprendedor. Ustedes se pueden meter a internet a buscar cuál es el MVP o cuál fue el MVP de Dropbox, cuál fue el MVP de Stripe. Hay muchos ejemplos. De hecho, aquí en la incubadora, pues nos enfocamos, como les digo, en startups y ahí les ponemos muchos ejemplos y los ayudamos a crear su MVP. Pero ahorita me gustaría irme a una parte que muchos piensan que es muy difícil. Oye, entiendo el MVP y aquí lo van a estudiar el MVP de una startup, pero ¿cómo sería el MVP de un emprendimiento tradicional? Lo van a ver como una analogía para que vean que siempre se puede empezar con un mínimo producto viable, ¿no? Imagínense que nosotros queremos poner un restaurante de comida mexicana, una cadena de restaurantes de comida mexicana súper bien establecida, donde ya saben, no, pues lo queremos hacer súper formal, tener todo perfecto, meter sistemas donde esté todo. De hecho, que estamos viendo, el ejemplo de la Casa de Toño, hoy en día es muy famoso en México y los que conocen México o ya vendrán a México, seguramente los van a llevar a comer a una Casa de Toño, Ciudad de México sobre todo, la operación es buenísima, los procesos son buenísimos, llegas y te atienden súper rápido. Entonces, si tú quieres emprender algo así, tú dirías, no, pues necesito, no sé, miles de dólares,
porque necesito invertir en todo esto y demás y bla, bla, bla. Y ahí es donde empiezan las limitantes que nos ponemos como emprendedor. No, es que yo necesito mucho dinero porque si no, no puedo empezar. Y quiero ponerles este ejemplo real, que es la Casa de Toño. Hoy en día es una cadena de más de 54 restaurantes de comida mexicana, incluso están en Estados Unidos, son muy, muy, muy exitosos. Pero ¿cómo empezó la Casa de Toño? Lo mismo, con un MVP, o sea, es la analogía total de, a ver, muchos se limitan a, es que no puedo empezar si no tengo muchísimo dinero y vean cómo casos reales lo han hecho. Toño empezó a sus 18 años, dijo, tenía esta espinita de emprender, de pues quizá la escuela no es tanto para mí, pues dijo, voy a empezar a poner un puesto en México se le conoce como garnachas, que seguramente en sus países también los conocerán y tendrán diferentes platillos, pero es comida callejera. Obviamente él no la sabía hacer, pero habló con una señora y le dijo, oiga, y si empezamos, y la señora con su hijo, con tal que sus papás vieron que estaba vendiendo ahí pues garnachas en una esquina y dijeron, oye, pues mejor te abrimos las puertas de la casa, o sea, los papás le dijeron, ¿por qué no pones esto pues en la cochera, en donde van los autos, ¿no? Y ahí puso cuatro mesitas, se empezó a hacer famoso, por eso se llama la Casa de Toño, porque él se llama Toño, y empezó a ser un poquito famoso y demás, y fue ya instalándose y fue creciendo su negocio, ¿no? Entonces, eso es muchas veces cuando nos limitamos, ¿no? Que decimos, es que no podemos empezar si no tenemos todo esto. Este es un ejemplo claro de un MVP y se los enseño porque hay muchos casos de MVPs ya de startups, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, está bien en startups, pero también en negocios tradicionales. O sea, la intención es decirles que el MVP, o sea, que ustedes pueden empezar de una manera muy, muy, muy sencilla y que no se traben en eso, en decir, es que no puedo empezar porque necesito millones de dólares y no puedo empezar. Nunca lo van a hacer así, ¿saben? Entonces, este es un ejemplo de real de la casa de Tony. Ahora, como bien les decía, el MVP, ¿qué es? Y quiero que quede muy claro esto. Es la versión más sencilla de tu producto para ver si agregas valor o no. ¿Por qué? Porque reduces muchísimo el riesgo. Imagínense que sí, oye, sí quiero poner el restaurante y sí conseguí esos miles o millones de dólares, o bueno, serían como miles de dólares, pero los conseguí. ¿Qué pasa si no funciona? Pues tengo un fracaso tremendo, ¿no? Entonces, el MVP me ayuda para eso, para disminuir el riesgo completamente, darme cuenta si lo que estoy entregando realmente funciona o no, realmente le agrega valor o no, y ahí ya puedo empezar a crecer. Entonces, así es como se hacen los verdaderos negocios, las verdaderas startups, y muchas veces pues no nos los enseñan en la escuela. Ahorita platicaremos mucho de eso, ¿no? De que la educación hoy en día pues está enfocada para que nos hagan trabajadores y no para que nos hagan emprendedores, ¿no? Entonces, platicaré un poquito más de eso. También les quiero platicar cómo funcionan las incubadoras y aceleradoras, porque se los estoy diciendo, en el sistema educativo, no de México, de cualquier país, de Colombia, Perú, Ecuador, incluso de otros países desarrollados, no hay esta cultura de emprendimiento. Les recomiendo un libro muy bueno que se llama La Tercera Ola, que explica cómo se fundó el sistema educativo global que hoy en día existe. Fue a través de la revolución industrial y pues sí, fue completamente diseñado para que fuéramos trabajadores, que fuéramos puntuales, que fuéramos sistemáticos, que fuéramos tal, tal, tal. Eso es algo que fue de 1800, creo que 90, algo así, justo en la revolución industrial. Entonces, esto no está en nuestro sistema educativo, este tema del emprendimiento. Por eso han salido estas instituciones que son como incubadoras, aceleradoras, a final del día el ecosistema emprendedor. Y quiero explicarles muy bien cómo funciona. Una incubadora que se dedica, que nosotros somos una incubadora. Una incubadora te va a ayudar en el tema de la ideación, en el tema de validación, en el tema de prototipado y a llegar a tu mínimo producto viable, que es lo que les estoy enseñando, de cómo crear ese mínimo producto viable. Entonces, nosotros aquí te vamos acompañando, te vamos diciendo, tienes que hacer esto, tienes que conocer a tu usuario, etcétera, etcétera. Vamos ayudándote a crear el mínimo producto viable. Y una aceleradora te acepta cuando ya tienes algo validado, cuando ya es una idea, no es un PowerPoint nada más, ¿no? Ya es una idea que ya lanzaste, ya tienes validación y ahí te enseña a crecer, a optimizar, a generar procesos, a escalar a final del día tu emprendimiento, ¿no? Entonces,
ese es el camino. ¿Y por qué lo ponemos así como un embudo? Porque es muy normal que se vayan cayendo los emprendimientos. Muchas veces tenemos ideas y se empiezan a invalidar. Oye, esto no era lo que realmente querían los usuarios. Pero eso no está mal, eso está bien porque aprendiste a validar tus ideas de una manera muy rápida. Y prácticamente pues a eso es a lo que nosotros nos dedicamos. También les quiero enseñar muy bien cómo es el modelo de negocios de cada uno, porque todos tienen modelos de negocio y nosotros también les vamos a enseñar a ustedes a generar su modelo de negocios. Las incubadoras, como les dije, por el alto riesgo que existe, cobran sus cursos y programas. Es más como del sector educativo, que yo les diría, y les digo siempre, ¿no? Si nuestro sistema educativo de todos lados generaría más incubadoras dentro de universidades y demás, que nosotros hacemos muchas alianzas con ellos porque precisamente no las tienen o las quieren construir, etcétera, etcétera, se generarían más proyectos, ¿no? Y obviamente muchos quizá no saldrían adelante, pero no importa, es parte de este proceso, es como de ir aprendiendo como tal. Entonces, digamos que es el área educativa, las incubadoras. Las aceleradoras que son, toman acciones de tu empresa a cambio de inversión. 500 startups, invierte $50,000 contigo. Y Combinator es la aceleradora más grande del mundo. Ellos invierten $150,000 en tu startup. Ellos están en Silicon Valley, invierten en startups de todo el mundo. Latitude, hay muchas aceleradoras. ¿Y cómo es su modelo de negocios? Ellos dicen, a ver, pero acuérdense que el tema es ir disminuyendo el riesgo. ¿Por qué creen que te aceptan solo cuando tienes ya un modelo de negocios o un MVP ya validado? Porque el riesgo disminuyó. Entonces dicen, obviamente no se ha acabado el riesgo, pero ya es un menor riesgo a solo invertir en una idea, ¿no? Entonces ponen, no sé, $50,000, por ejemplo, con 500 startups y toman más o menos el 7%, o bueno, ellos creo que el 7, 8% de tu empresa, ¿no? ¿Para qué? Para que te ayuden a crecer, porque acuérdense a qué se dedican las aceleradoras, te ayudan a crecer, te ayudan a escalar y después viene lo que se conoce como el Venture Capital, los fondos de inversión, y ellos venden su participación. Ellos dicen, yo invertí $50,000 por el 7% aquí, tu empresa ya vale más, vendo mi 7% y ya gano, ¿no? Ese es el modelo de negocios del Venture Capital como tal, ya de las inversiones. Entonces, es muy importante que ustedes lo entiendan para que, porque muchos siempre me preguntan, oye, es que tengo una idea, pero necesito inversión y demás, ¿cómo le hago? Entonces, por eso explicarles todo esto y cómo funciona al final del día el ecosistema emprendedor, ¿no? Y aquí es donde les quiero explicar lo que somos nosotros. Como bien les dije, nosotros ya que entendieron que es una incubadora y una aceleradora, nosotros somos una incubadora de startups. ¿Y cuál es nuestra misión? Esta es nuestra misión, forjar emprendedores que impacten positivamente la vida de muchas personas. ¿Por qué forjar emprendedores? Porque nosotros aquí en la incubadora, y tenemos muchos casos que llegan con una idea y les enseñamos cómo validarla, ¿no? Mira, tienes que validarla rápido, no gastes mucho tiempo, no gastes mucho dinero. Si es una aplicación, hay formas de validar una aplicación sin necesidad de crear una aplicación. Siempre hay una forma de hacerlo muy, muy, muy rápido. ¿Y por qué forjar emprendedores? Porque nosotros siempre les decimos, aprendan la metodología, porque esto lo pueden aplicar en una, dos, tres, siete ideas que ustedes tengan, no importa, o sea, no estamos como incubando la idea, los estamos incubando a ustedes como tal, ¿vale? Entonces eso es importante para que vayan viendo a qué nos dedicamos nosotros. Tenemos diferentes programas, evidentemente, el de validación que cuesta $199, ese nos ayuda a validarlo, a crear este MVP para que cuando ya lo tengamos, y esto es muy rápido, en 3 semanas lo creamos, cuando ya lo tenemos, nos vamos al mercado, salimos al mercado a validar nuestra idea, lo que se conoce como el go-to-market, ¿no? Entonces ahí, oye, ¿cómo hago una estrategia de marketing? ¿Cómo hago una estrategia de ventas? ¿Cómo empiezo a generar esta atracción? Y también tenemos un programa que se llama Boost, que es, bueno, ya que tengo todo listo, ya que tengo un poquito de tracción, ¿cómo creo mi pitch? ¿Cómo empiezo a generar mis unit economics? Esto para poder irme con un ángel inversionista, con un fondo de inversión o también con una aceleradora de startups, ¿no? Entonces, eso es muy importante que sepan cuál es nuestro camino. También tenemos asesorías personalizadas. Si alguien dice, ok, sí está, porque estos son grupos, ¿no? Si alguien dice, ok, sí está padre lo de los grupos y demás, pero a mí me gustaría algo sumamente personalizado,
también tenemos un paquete de horas personalizadas. Obviamente tiene un costo mayor porque ahí te ponemos con un mentor específicamente a que te vaya guiando en este proceso como tal, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Y ya rapidísimo les quiero explicar, pues, cómo iniciar. Oye, ok, ya entendí todo, ya entendí cómo es el ecosistema, ya entendí lo que son las incubadoras y aceleradoras, pero pues a lo mejor no tengo una idea o tengo una idea ahí medio vaga. ¿Qué puedo hacer para seguir adelante? Aquí es donde entra la metodología de Design Thinking. Esta metodología es una metodología que sirve prácticamente lo que ven aquí abajo, ¿no? Te enfocas en el problema y piensas en soluciones. Entonces es muy importante pensar el problema que estás resolviendo. Hay 5 pasos y ahorita se los voy a decir de manera muy clara, pero quiero que lo dividan por 2 cosas. Encontremos el problema en el 1 y 2 y pensemos en soluciones en el 3, 4 y 5. Todo esto debe de ser un enfoque en el usuario. Y esto es muy importante. Si ustedes quieren emprender cualquier tipo de emprendimiento, cualquier cosa, una startup, una empresa, lo que sea, piensen en el usuario. A ver, ¿quién es mi usuario? Porque muchas veces cometemos el error y es muy común de, es que tengo una idea y ya, si yo puedo crear la aplicación, la voy a crear. Si yo soy programador, voy a empezar a programarla. O si no soy programador, voy a empezar a cotizar quién me lo puede hacer. Oye, que ya encontré unos en la India que me cobran 5,000, 10,000 dólares. O sea, te enfocas completamente en el producto. Y después, ya que tienes tu producto, te vas a buscar al cliente. Y eso es completamente lo contrario. Al cliente no lo podemos diseñar. ¿A ustedes cuándo los ha diseñado una empresa? Obviamente nunca. Al cliente lo tienes que observar, lo tienes que entender, tienes que decir, a ver, ¿qué es lo que realmente le duele a mi cliente? Tengo esta idea, pero esto, ¿a quién iría? No, pues a estos clientes, ok, ¿y qué les duele? Y ahí es cuando cambian muchas veces la idea y eso está bien, o sea, no es que esté mal. Oye, fíjate que me di cuenta que lo que realmente quiere mi cliente es esto. Y ahora sí empiezo a diseñar el producto. Entonces, por eso primero tenemos que ir con el cliente y no tenemos que ir luego a crear el software, la aplicación, etcétera, etcétera, que eso es un error que comúnmente cometemos y yo también lo cometí en mis inicios, ¿no? Entonces, esta metodología de Design Thinking precisamente te ayuda a eso. Oye, ¿sabes qué? A ver, vamos a encontrar el problema, ¿no? Y aquí es donde hay muchas oportunidades, porque sí, hoy en día vemos startups, les platicaba Uber con movilidad, Airbnb con la industria hotelera, pero hay tantas industrias que no han sido disruptivas, o sea, que no han llegado startups a ser disruptivas. Solo pónganse a pensar en las industrias, ¿no? La industria de la infraestructura, hay muchas industrias que faltan startups que generen realmente valor. Y problemas hay en todas las industrias. Entonces, hoy en día es muy valorado eso, que de repente abogados, doctores, arquitectos, etcétera, etcétera, vieron un problema en su industria, aprenden estas metodologías y dicen, oye, yo también puedo crear una startup. No necesitas tener como un título para crear una startup. Puede venir de donde sea, ¿saben? Entonces, esto es algo muy valorado hoy en día y se pueden generar grandes disrupciones en diferentes industrias. Entonces, lo importante es encuentra el problema. ¿Dónde? En la industria, en lo que sea. De ahí son 5 pasos muy importantes. El primero es empatizar con el usuario. Es lo que les digo, muchas veces tenemos una idea, tenemos un problema y nos vamos luego a dar la solución, a tangibilizarlo, etcétera, etcétera. Y no, realmente tenemos que empatizar con los usuarios, entrevistarlos. Aunque nosotros seamos los usuarios, muchas veces tenemos que, pues, que ir con ellos a entenderlos más porque entendemos lo que se conocen como otros insights, otras cosas que quizá, aunque nosotros somos usuarios, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, los entrevistas, empatizas con ellos, detectas precisamente las oportunidades y ahora sí puedes empezar a idear, ¿no? Quiero hacer un paréntesis aquí porque son preguntas que ustedes se tienen que llevar y tienen que hacer muy bien. Acuérdense, si estamos hablando del problema, pues lo primero que se tienen que preguntar es, bueno, ¿y qué problema quiero resolver? ¿Qué problema hay cerca de donde yo trabajo? O si es un problema social también, la inseguridad, la falta de educación, etcétera, etcétera. O sea, puede venir de muchos lados el problema que quieren resolver, pero si están muy claros en el problema que quieren resolver, siempre van a poder generar una solución. Y eso es importante, que se enamoren del problema y no de la solución.
Ese es un error de los emprendedores, que de repente creas una idea o tienes una idea en la mente y dices, es que esta idea es la mejor, es la mejor del mundo, de hecho, no la quieres compartir con nadie y también después les platicaré eso, el tema de cómo, pues no es bueno como guardártela porque si no nunca lo vas a hacer, tienes que irlo diciendo y buscando a la gente alrededor, pero sobre todo, esta frase es lo importante, que te enamores del problema y no de la solución, porque si tu solución no funciona, tú vas a estar tan aferrado a tu solución que vas a morir con toda la solución. En cambio, cuando estás enamorado del problema, dices, bueno, tuve esta primera idea, quizá no funcionó, me di cuenta que pues, no la querían mis usuarios, pues ni modo, la mato y convierto o genero otra idea como tal. Ahí es cuando se generan realmente los emprendimientos y por eso es tan importante esto. Entonces, en este proceso, digo, piensen mucho en eso, qué problema es el que estoy resolviendo. Y si se dieron cuenta, el primer paso era empatizar con los usuarios. Entonces, si ya sé cuál es el problema que quiero resolver, pues el segundo paso es, bueno, ¿y a quién o con quién voy a empatizar? ¿Quién es mi usuario? ¿Quién es mi cliente? Y esto es algo muy importante que conozcan, la diferencia entre un usuario y un cliente. Pongamos el ejemplo de la comida para perros. El usuario de una empresa de comida para perros, pues aunque no sea un humano, pues es el perro. ¿Por qué? Porque si tú estás diseñando la fórmula de las croquetas, si va a ser chica, grande, si va a tener X condimentos o yo qué vas a ver, pues piensas en la raza del perro, ¿no? Y es el usuario y tienes que pensar en él. Si estás pensando en la envoltura, en cómo va a ser el marketing, cómo vamos a llegar a que nos compren, pues estás pensando en el cliente, que es el dueño del perro. Entonces, ¿cómo puedo identificar quién es mi usuario y quién es mi cliente? El cliente es el que te paga. Siempre el cliente es el que desembolsa el dinero. El usuario puede ser el cliente o puede ser otra persona que no desembolsa el dinero. Lo mismo con las escuelas para los niños son los usuarios, pero el cliente es el papá. Y no necesariamente todos están separados. Hay algunas veces que tú eres el mismo cliente y el usuario, ¿no? A lo mejor pues, de Uber, tú pides un Uber y tú lo pagas, entonces tú lo usas y tú lo pagas. Tú eres el usuario, tú eres el cliente, ¿no? Entonces, simplemente es tener muy claro esta diferencia entre el usuario y cliente para poder entender quién es mi usuario objetivo. Y aquí yo siempre les digo, no generalicen, porque muchas veces es, oye, es que quiero crear un emprendimiento y es para todos los estudiantes. Pues sí, pero entre estudiantes hay como muchos, pues sectores, ¿no? De, a ver, estudiantes de qué estilo, de universidad, de qué tipo de universidad, privada, pública, de qué semestre. O sea, siempre puedes ir un paso más profundo y entre más profundo hayas, es mucho más fácil validar. Porque si tú dices, quiero ir con todos los estudiantes, te vas a sentir perdido, vas a decir, bueno, es que ya no sé ni lo que estoy creando, ya no sé ni cómo validarlo. Entonces, vayan un paso más profundo para que realmente puedan validar con un segmento muy pequeño y ahí es donde se van a dar cuenta de los verdaderos insights o de los verdaderos, pues, como hallazgos que pueden ayudar mucho a crear un buen emprendimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo empatizar con mis usuarios? Yo les recomiendo que hagan estas tres. Uno, pues simplemente observen a sus usuarios. Oye, pues, si estoy, sigamos con el ejemplo de los estudiantes, ¿no? Si me fui con los estudiantes de la universidad, o con las personas de cierto trabajo, pues voy y los observo qué hacen y a lo mejor mi solución tiene que ver pues, con la comida, pues voy y veo cómo comen, cómo piden, a qué restaurantes van, no sé, voy viendo realmente su comportamiento. El segundo es ser el usuario, que se conoce como mystery shopper, ¿no? A lo mejor tú te haces pasar como un usuario, te metes a la página web, bajas la aplicación, etcétera, etcétera, para ver un poquito el camino. Y el tercero, que es el que más les recomiendo, son entrevistas a profundidad. Estas muchas veces nos sacan un poco de nuestra zona de confort, ¿no? De, no, es que cómo va a ser entrevistas y demás. Yo siempre les digo, a ver, si quieres emprender, es porque quieres vender. Y para vender tienes que hablar con tu usuario. Entonces, este es el primer paso para hablar con tu usuario, para conocerlo. Antes de venderle un producto, pues habla con él para conocerlo. Entonces, puedes meterte a grupos de WhatsApp, a grupos de Facebook, simplemente ir a entrevistar así a la calle, que es lo más random, pero ahí es donde generas mucho este sentido de vender, de que no te dé pena de ir tal cual al mercado. Entonces,
este es un elemento que lo tienes que tener como emprendedor y este es un primer paso que tienes que hacer para entender a tus usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya entiendes a tus usuarios, detectas oportunidades. Oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que mis usuarios, pues no sé, era muy diferente a lo que yo pensaba. Los estudiantes siempre llevan dinero y se los dan sus papás, entonces creo que mi verdadero cliente es el papá, etcétera, etcétera. Empiezas a detectar oportunidades, incluso empiezas, este es un proceso muy bueno y muy padre. Yo lo he hecho muchas veces con emprendedores, incluso con mis emprendimientos. Ya después les contaré cómo cambié de taxi para el Uber para mujeres. Y fue gracias a un design thinking, ¿no? Donde detectamos diferentes oportunidades y ahí es donde dices, oye, nunca me había dado cuenta de esto, por mucho que lo veo desde afuera, la industria o lo que sea, nunca me había dado cuenta que existían estas oportunidades ya que hablé con los usuarios. Entonces ahí ya empiezas a idear solución, que es este proceso de brainstorming. Puedes juntarte con tu socio, con algunos amigos o hacerlo tú solito, empezar a idear, a ver, de lo que vi con mis usuarios que detecté, empiezo a generar ideas y empiezo a tangibilizar. Es muy importante esto. Esto también ya les enseñamos en la incubadora, ¿no? Cómo prototipar rápido, cómo tangibilizar tus ideas rápido. ¿Para qué? Para ir a co-crear con los usuarios. ¿Por qué co-crear con los usuarios? Porque tú tienes que crear una versión muy rápida de tu idea que no te lleve ni siquiera una semana crearlo para regresar con los usuarios y mostrárselo ya como una solución. Ahí es donde te vas a dar cuenta si vas por el buen camino, ¿no? No, sabes que esta idea no está mala, yo no te la compraría, etcétera, etcétera. O sabes que, oye, esto está buenísimo y además ahí te empiezan a decir otras cosas. Esto está buenísimo, yo creo que yo haría esto y esto y esto y esto. Entonces, por eso se llama co-creación con los usuarios, porque muchas veces ellos te van dando las ideas, ellos te van dando las soluciones y por eso seguramente les ha de haber pasado que de repente escucharon una idea que ustedes dijeron, oye, pues esa idea era bien fácil, ¿no? ¿Por qué yo no la hice? ¿O por qué no se me ocurrió a mí? Y es por eso, porque simplemente entendieron a los usuarios y co-crearon una idea con ellos y prácticamente los usuarios pusieron la idea sobre la mesa, ¿no? Entonces, este es el proceso de design thinking. Es importante que lo conozcan a grandes rasgos. Obviamente, cuando lo empiezan a llevar a la realidad, ahí pues vienen muchas preguntas, muchas dudas. Nosotros, de hecho, les ayudamos mucho a eso. Oye, ¿qué te dijo tu usuario? ¿Cuáles fueron? Platícame cómo te fue en las entrevistas. Y entre ustedes y nosotros empezamos a bajar los insights. Ah, ok, entonces yo creo que un insight es este. Vuelve a regresar con usuarios para ver si es cierto, si no. Obviamente nosotros aquí en Incubadora también les ayudamos con el proceso de brainstorming. Nosotros también damos ideas y eso es importante. Las ideas por sí mismas no valen nada. Cuando valen es cuando empiezas a crearlas. Es un proceso pues quizá largo, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente vale de las ideas, ¿vale? Entonces, pues con esto termino, digo, no quiero quitarle mucho de su tiempo. Era precisamente un workshop donde quería que conocieran mucho sobre el design thinking, que conocieran un poco más de qué es este ecosistema de las incubadoras, de las startups, obviamente que conocieran también nuestros programas, nosotros cómo les podemos ayudar. Y pues nada, si tienen cualquier duda, por favor aquí pues me voy a quedar unos minutos a contestar cualquier pregunta que tengan. Si quieren, me la pueden poner por el chat o si quieren activar sus audios con toda confianza, lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, me paso a la sección de preguntas y respuestas para cualquier duda que tengan, con toda confianza.